¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas? ¿Has derramado lágrimas en la presencia de Dios y sin embargo la respuesta que llegó parecía no tener sentido o incluso parecía contradecir lo que pedías? Y si te dijera que cuando Dios responde de una manera que no esperabas, no es un error ni un silencio cruel, sino la señal de que Él está obrando en dimensiones que tu corazón todavía no alcanza a comprender. Y si te dijera que detrás de esa aparente negativa hay una puerta invisible que se está abriendo para conducirte hacia un propósito mucho más alto del que tú mismo imaginaste. ¿Estarías dispuesto a descubrirlo hoy? Hay un secreto que muy pocos conocen. Muchas de las respuestas de Dios no vienen envueltas en lo que deseamos, sino en lo que necesitamos para crecer, para despertar, para sanar. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como la llave de tu victoria. Y en los próximos minutos voy a mostrarte a través de la palabra cómo interpretar esas respuestas misteriosas de Dios que, aunque no encajan con tus expectativas, son la prueba viva de que Él sigue contigo y jamás te abandona. Piensa en esto. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios te dé exactamente lo que pides o que te acerque a lo que realmente salvará tu vida y tu eternidad? Esta es la encrucijada espiritual que millones enfrentan sin comprenderlo. Hoy no has llegado aquí por casualidad. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede transformar tu manera de ver cada oración que has hecho. En este viaje descubrirás que cada respuesta inesperada de Dios esconde un mensaje, una preparación o una liberación. Hay misterios que serán revelados paso a paso y te prometo que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. Pero antes de empezar, quiero que declares tu fe. Escribe en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esa declaración no es un simple texto, es un acto de fe y compromiso con tu vida espiritual. Al hacerlo, estarás participando activamente en este canal y ayudando a que este mensaje llegue a más almas necesitadas. Y cuando des me gusta, estarás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a personas que hoy mismo podrían estar a punto de rendirse. ¿Te das cuenta del poder que tienes en tus manos? Miles de hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cerca encuentran aquí un refugio, un alimento espiritual. Tu participación es parte de esa obra. Si te suscribes, no solo fortaleces tu vida, sino que sostienes la de muchos otros que necesitan escuchar la voz de Dios. Qué hermoso es saber que con un solo acto de fe puedes ser instrumento del Señor para salvar a otros. Así que si ya escribiste paz en Cristo, si ya diste tu me gusta y te suscribiste, quiero felicitarte. Acabas de dar un paso de fe que el cielo registra. Y ahora, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar para siempre tu manera de esperar y recibir las respuestas de Dios. Comencemos con el video. Desde la historia de José vemos una lección que transforma la manera en que interpretemos las respuestas inesperadas de Dios. José fue vendido por sus propios hermanos, humillado y colocado en prisión. Sus sueños parecían rotos en 1000 pedazos. Sin embargo, Dios no había fallado ni le había dado una respuesta equivocada. Lo estaba formando en secreto para posicionarlo donde podría salvar a su familia y a toda una nación. Lo que comenzó como traición terminó siendo el canal de la provisión divina que preservaría vidas. Esta narración bíblica nos enseña a mirar más allá del dolor inmediato y a reconocer la arquitectura de la gracia en medio del conflicto. Imagina por un momento que tú eres José. Has entregado tu confianza y has orado con sinceridad. En tu mente hubo visiones, promesas y expectativas. Entonces llegó la respuesta que no esperabas, una puerta que se cerró, una traición, un tiempo de espera que parecía eterno. Tu primer impulso es creer que Dios te abandonó
o que no escuchó. Pero la vida de José nos muestra que detrás de ese aparente retroceso puede haber una formación intencional. Detrás de la cárcel hay un taller, detrás de la humillación hay una escuela donde tu carácter y tu capacidad de gobernar se pulen. Hay 3 verdades que quiero que grabes ahora en tu corazón. Primera, cuando la respuesta de Dios parece un desvío, puede ser en realidad una preparación. Dios no siempre responde con lo que pediste. A veces responde con lo que necesitas para ser digno de aquello por lo que suplicaste. Segunda, las prisiones de hoy, sean laborales, emocionales o espirituales, pueden ser el lugar donde tu fe se transforma en sabiduría. José no fue olvidado en la cárcel, fue formado para liderar. Tercera, la revelación final muchas veces llega por caminos que la mente humana no planifica. La providencia divina reacomoda las piezas para que lo que fue adversidad se convierta en escenario de bendición. Siente la honestidad de tu propio corazón. Te duele la aparente contradicción entre tus oraciones y la realidad. Esa herida es real y el Señor la ve. No minimices tu dolor, pero tampoco permitas que el dolor sea la última palabra sobre tu historia. La narrativa bíblica no termina en el quebranto. La trama divina rediseña el quebranto en un puente hacia la restauración. Tu vulnerabilidad es terreno fértil para que Dios haga algo nuevo. Pero para que eso ocurra, debes mantener la fe activa. No una fe ingenua, sino una fe que entiende que el proceso tiene un propósito. Escucha con atención. Si hoy sientes que la respuesta de Dios te golpeó en lo más profundo, no te apresures a catalogarla como fracaso. Pregunta por la enseñanza oculta. ¿Qué te está pidiendo Dios que aprendas en medio de esta prueba? ¿Dónde te está formando? ¿A quién podrás ayudar después de esta experiencia? Transforma la queja en curiosidad espiritual. En vez de exigir explicaciones inmediatas, pide visión para ver el diseño detrás del dolor. Esa visión no siempre llega de una vez. La palabra de Dios se revela por fases y la paciencia es el terreno donde nace la claridad. Recuerda la escena en que José, ya en el trono, se enfrenta a sus hermanos. No hay revanchismo, sino revelación y restauración. Dios usó aquello que parecía destrucción para traer salvación. Si tu respuesta hoy no coincide con tus expectativas, confía en que la finalidad divina puede ser mucho mayor de lo que imaginas. Lo que el enemigo quiso para destruir, Dios lo reconvirtió para bendecir. Esta lógica divina atraviesa la historia y puede alcanzar tu vida ahora. Lo que sientes como pérdida puede ser la llave para abrir una puerta que te conducirá a tu llamado. Te hablo a ti que has sentido la soledad del desvío. Tu historia no está acabada. Lo que ayer te humilló, mañana puede privilegiarte para servir con compasión a otros que enfrentan la misma prueba. No minimices los días duros. Pregúntale a Dios qué está formando en ti. Escucha más el latido de su corazón que el ruido de las circunstancias. Mantén tu fe activa, no por ilusión, sino por convicción de que el Señor actúa aunque no comprendas el mapa completo. La fe madura cuando aprendemos a confiar en la intención de Dios y no solo en nuestras expectativas. Antes de cerrar este bloque, quiero que reconozcas la dignidad espiritual que hay en tu espera. La preparación invisible produce frutos visibles, carácter, discernimiento y una capacidad renovada para liderar en amor. Si hoy estás en una temporada de confusión, honra tu proceso y permite que Dios sane tu historia desde adentro. No te apresures a juzgar la dirección de su respuesta. Muchas veces, la respuesta correcta llega mediante un camino que parece incorrecto. Si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a suscribirte ahora. Al suscribirte, recibirás enseñanzas que te ayudarán a interpretar las respuestas divinas y a sostener la fe en los tiempos de espera. Además, con tu suscripción, te conectas a una comunidad que busca entender la voz de Dios en medio de la confusión. Juntos, formamos un cuerpo que se sostiene. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu vida espiritual y la de muchos otros que necesitan escuchar que Dios obra en lo oculto. Tu suscripción puede ser el puente que lleve consuelo a alguien perdido hoy. Amén.
En la vida de Pablo, encontramos una enseñanza que desafía nuestras expectativas sobre la respuesta de Dios. Pablo habla de una espina en la carne, un sufrimiento persistente que lo acompañó a pesar de sus oraciones. Oró 3 veces para que esa carga fuera quitada, y la respuesta que recibió no fue la eliminación del problema, sino una palabra que trastoca la lógica humana: bástate mi gracia. Esa frase no es una resignación fría, es una invitación a descubrir una dimensión más profunda de la presencia divina cuando lo que pedimos no coincide con lo que ocurre. Imagínate por un instante en el lugar de Pablo. Has servido con pasión, has visto milagros, y sin embargo, hay una herida que no sana, una debilidad que te persigue. Tu pregunta es honesta: Señor, ¿por qué permites esto? La respuesta divina no siempre se presenta como un plan para eliminar la dificultad, sino como una propuesta para transformarte en medio de ella. Cuando la gracia llega, no promete la ausencia de dolor, sino la suficiencia para atravesarlo con dignidad. Ese matiz cambia todo. Ya no se trata de exigir la eliminación del mal, sino de permitir que la presencia de Dios haga fructificar el mal en algo redentor. Y si tu espina no es un castigo, sino un instrumento de preparación. La teología bíblica que emerge de esta historia señala que la debilidad puede convertirse en el lugar desde donde Dios manifiesta su poder. No es una lógica de venganza divina, sino de inversión de valores. En la fragilidad, la gloria de Dios se revela con mayor claridad. Por eso Pablo puede decir con valentía: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La respuesta inesperada de Dios te desafía a cambiar el foco, de pedir la eliminación a experimentar la revelación. Siente la franqueza de estas palabras ante tu propia historia. ¿Cuál es esa espina que acarreas? Puede ser una enfermedad que no se cura, una pérdida que pesa cada día, una relación rota que no encuentra reconciliación, o una herida emocional que resuena en tus pensamientos. La reacción natural es la protesta. Oramos, ayunamos, suplicamos y no obtenemos lo que esperábamos. Pero la Escritura invita a una segunda mirada. En la misma debilidad, donde el mundo ve derrota, Dios ve un terreno fértil para mostrar su suficiencia. Esa no es una invitación a la pasividad, sino a una postura de confianza activa que reinterpreta la situación a la luz del propósito divino. Observa la manera en que Pablo cambia su lenguaje. Deja de implorar por la eliminación y comienza a entonar un canto de dependencia. Esa dependencia no es una derrota, sino una nueva forma de libertad. Cuando la gracia es suficiente, las prioridades se reordenan. El anhelo por alivio inmediato cede ante la certeza de que la presencia divina transforma la experiencia. Tu sufrimiento no pierde su realidad, pero deja de ser el último juez de tu destino. La historia de la espina te recuerda que los caminos de Dios no son siempre los caminos que imaginamos, pero sí son caminos que enseñan a confiar más plenamente. En la práctica espiritual, esto impacta tu oración, tu espera y tu testimonio. Las oraciones que no obtienen la respuesta esperada son oportunidades para entonar una súplica que madura. Señor, si no retiras la espina, haz que tu gracia me alcance en ella. Esa oración revela un corazón que busca no solo la comodidad, sino la gloria y la formación. Además, la debilidad que hoy te acompaña puede convertirse en la plataforma desde donde consuelas a otros. Cuando Dios sostiene a una persona en su fragilidad, esa experiencia se convierte en una palabra viva para quienes caminan en el mismo desierto. Permite que una pregunta te acompañe hoy. ¿Qué fruto podría nacer de lo que consideras una derrota? Si Dios no te responde como esperabas, quizá te está pidiendo que veas más allá del síntoma y descubras la lección oculta. La respuesta inesperada puede ser, en efecto, la semilla de un ministerio que todavía no imaginas. La transformación no siempre es instantánea. Muchas veces se teje en la paciencia, en la constancia y en la elección diaria de confiar. Esa elección convierte el dolor en testimonio
y la limitación en portal. No ignores la realidad de tu sufrimiento. No lo trivialices ni lo escondas. Al mismo tiempo, abre tu corazón a la posibilidad de que la respuesta de Dios sea una gracia que te sustente dentro de la prueba. La historia de Pablo no suprime el dolor, lo reubica. Y esa reubicación tiene poder pastoral. Te permite vivir con esperanza incluso cuando las circunstancias no cambian. Tu historia puede servir para mostrar que la presencia de Dios es más grande que cualquier circunstancia. Permanece atento a la próxima enseñanza. Hay misterios que se revelan solo a quienes permanecen en la humildad de la espera. Quizá la forma en que hoy te sientes derrotado será la manera en que mañana llevarás consuelo a otros. Mantén la mirada en aquel que transforma las debilidades en testimonios. En Getsemaní se revela uno de los momentos más desconcertantes y al mismo tiempo más reveladores acerca de las respuestas inesperadas de Dios. Jesús, en medio de la agonía, ora con lágrimas y sudor de sangre, pidiendo que, si fuera posible, pasara de él aquella copa. Su petición era clara: evitar el sufrimiento que se avecinaba. Sin embargo, la respuesta del Padre no fue la eliminación de la cruz, sino la fortaleza para atravesarla. Aquí encontramos un misterio profundo. Incluso el Hijo amado experimentó una respuesta distinta a la que pidió, porque el plan eterno era más grande que la súplica momentánea. Piensa en la intensidad de ese momento. Jesús sabía lo que significaba la cruz, no solo en términos físicos, sino espirituales. El peso del pecado, la soledad absoluta, la desconexión aparente del Padre. ¿Quién de nosotros no ha sentido un Getsemaní en su propia vida? Esa hora oscura, donde las oraciones parecen chocar con el silencio y la voluntad divina parece contradecir la nuestra. En ese punto es donde la fe es probada, no para destruirnos, sino para hacernos partícipes de un plan que trasciende nuestras limitaciones. El no del Padre a la súplica de Jesús no fue crueldad, fue redención. A través de la cruz, la salvación fue asegurada para la humanidad. Lo que parecía un abandono era, en realidad, la culminación de un amor perfecto que eligió la vía más dolorosa para alcanzar la victoria más gloriosa. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces la respuesta que pedimos no coincide con la respuesta que necesitamos para cumplir el propósito eterno de Dios en nosotros. La oración de Jesús se transformó en la declaración más poderosa de obediencia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa frase hay una clave espiritual. La rendición abre la puerta a la gloria. Este relato nos enseña que hay respuestas divinas que nos confrontan con la renuncia, y en esa renuncia descubrimos el poder de la obediencia. Cuando pedimos que se retire la copa y Dios no lo hace, es porque la copa contiene una parte de nuestro llamado, de nuestra misión y de nuestra transformación. El silencio de Dios no significa abandono, sino preparación. El sí a la cruz fue en realidad un sí a la salvación del mundo. Así también el no que recibes puede estar escondiendo un sí a un propósito mayor que aún no alcanzas a ver. Detente a reflexionar. ¿Qué pasaría si Dios hubiera respondido a la oración de Jesús como Él lo pidió? La humanidad habría quedado sin redención. De igual manera, algunas de tus oraciones, si fueran respondidas exactamente como las planteaste, podrían dejarte atado a una solución superficial, pero perderías la obra profunda que Dios quiere hacer en ti. El Getsemaní no es un lugar de abandono, es el laboratorio donde tu voluntad se quiebra para alinearse con la voluntad eterna. Allí no se cancela la esperanza, se redefine en la perspectiva de lo eterno. La invitación es a ver tus momentos de oración no respondida como una oportunidad para profundizar en la confianza. Lo que parece resistencia de Dios es, en muchos casos, protección. El Padre no permitió que Jesús evitara la cruz, porque esa cruz era el puente hacia la resurrección. Tu cruz personal puede ser ese mismo puente hacia una vida más plena en Cristo. El Getsemaní no destruye tu propósito, lo confirma. La respuesta inesperada que tanto te duele hoy puede ser la semilla de un fruto eterno.
quiero que guardes esta imagen en tu corazón. Jesús salió de Getsemaní fortalecido, no porque sus circunstancias cambiaron, sino porque su espíritu se alineó con el plan del Padre. La oración no lo libró del dolor, lo capacitó para atravesarlo. Y esa es muchas veces la respuesta que Dios nos da. No quita la carga, pero te da fuerza para cargarla con dignidad y victoria. No elimina la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas. No silencia al enemigo, pero te da autoridad para resistirlo y vencerlo. Si estás viviendo tu propio Getsemaní, no lo interpretes como abandono, sino como confirmación de que Dios te confía un propósito mayor. El lugar de la angustia puede convertirse en el lugar de la revelación. Allí, cuando dices, no mi voluntad, sino la tuya, las cadenas del miedo comienzan a romperse y se abre la puerta a una nueva dimensión de fe. Lo que parecía derrota se convierte en escenario de gloria. Y ahora, mientras avanzamos en este estudio, quiero recordarte algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete. Hazlo, porque cada suscripción fortalece esta obra, porque cada vez que te unes a esta comunidad, estás declarando que deseas caminar más profundamente en el propósito de Dios. Suscribirte no es solo un acto digital, es un compromiso espiritual. Piensa en cuántas personas están buscando una respuesta, y tu acción de hoy puede ser la forma en que esa respuesta llegue a ellos. La suscripción es tu manera de decir, Señor, acepto tu voluntad, aunque no sea la que esperaba, pero confío en tu plan. El pueblo de Israel en el desierto es otro de los grandes ejemplos de cómo Dios responde de manera diferente a lo que esperamos. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas imaginaron que el camino hacia la tierra prometida sería rápido, directo y cómodo, pero la respuesta de Dios fue un trayecto de 40 años por el desierto. A primera vista, esa respuesta parece dura, casi incomprensible. Sin embargo, en ese proceso estaban siendo formados, purificados y preparados para recibir la tierra que se les había prometido. La demora no era abandono, era estrategia divina. El desierto era una escuela, no un castigo. Este relato nos revela una dimensión que solemos olvidar. A veces, la respuesta de Dios no consiste en llevarnos inmediatamente al destino, sino en transformarnos en el camino. El pueblo pedía pan, y Dios les dio maná. Pedían agua, y Dios hizo brotar agua de la roca. Pedían dirección, y Dios les dio una columna de nube y de fuego. Cada provisión era suficiente para el día, nunca para acumular. Esa manera de responder formaba en ellos dependencia, confianza diaria y obediencia. La respuesta no coincidía con sus expectativas, pero contenía la pedagogía de la fe. Aprendían a vivir no de la abundancia inmediata, sino de la fidelidad constante de Dios. Piensa en tu propio desierto. Quizá tú también imaginaste que la liberación de una situación difícil sería rápida, que después de orar todo se resolvería enseguida. Pero lo que encontraste fue un proceso más largo, lleno de desafíos y de pruebas que no anticipabas. No confundas la demora con silencio ni el proceso con abandono. El desierto no es señal de rechazo, sino un espacio donde se purifica tu corazón y se prueba tu fe. Cada respuesta que recibes en medio del desierto, aunque pequeña, es un recordatorio de que Dios sigue a tu lado y que la meta aún está delante. El desierto es incómodo porque confronta nuestro deseo de control. Nos obliga a soltar la autosuficiencia y a depender de la provisión divina. La respuesta inesperada de Dios al pueblo no fue darles un camino fácil, sino un entrenamiento para que no olvidaran nunca quién era su fuente. Si hubiesen entrado directamente a la tierra prometida sin ese proceso, tal vez habrían adorado la tierra en lugar del dador de la tierra. Dios sabía lo que necesitaban y por eso respondió con un camino más largo, con pruebas más duras,
pero con una presencia constante. Reflexiona sobre lo que esto significa para ti, y si tu desierto actual no es un error, sino la manera en que Dios está formando en ti un carácter inquebrantable, y si las oraciones que consideras no respondidas son en realidad la voz de Dios guiándote hacia una dependencia mayor. Cada maná que llega, cada agua que brota, cada nube que te guía, es evidencia de que, aunque el camino es difícil, no caminas solo. La pedagogía de Dios no busca destruirte, busca revelarte el poder de su fidelidad. El desierto no es un final, es una transición hacia la tierra prometida. Este relato también nos muestra cómo reaccionamos cuando las respuestas de Dios no se ajustan a nuestras expectativas. El pueblo murmuró, se quejó y en muchos casos rechazó lo que recibía porque no era lo que deseaba. Esa actitud prolongó aún más su estadía en el desierto. Aquí hay una lección clave. La manera en que respondemos a las respuestas inesperadas de Dios puede acelerar o retrasar nuestra llegada al propósito. La queja cierra puertas. La gratitud abre caminos. Si eliges confiar, incluso cuando no entiendes, descubres que el desierto puede convertirse en altar, y el altar en victoria. El desierto es también el lugar donde se revela quién eres realmente. Allí no hay distracciones, no hay comodidades que oculten tu corazón. Lo que sale de ti en el desierto es lo que está dentro. Y en ese lugar, Dios responde, no siempre eliminando el hambre o el cansancio de inmediato, sino enseñándote a depender de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la lección que el pueblo debía aprender y que Jesús mismo recordó siglos después en su propia prueba. Así como Israel finalmente entró a la tierra prometida, tú también entrarás a la tuya. Pero el proceso es tan importante como la llegada. No menosprecies tu camino, por más árido que parezca. Cada paso en el desierto está escribiendo una historia de dependencia, obediencia y fe que será testimonio para otros. Lo que hoy ves como retraso, mañana lo verás como la manera en que Dios fortaleció tu espíritu para sostener la promesa. La respuesta inesperada, el trayecto largo, el maná diario, todo tiene un propósito, y si permaneces fiel, descubrirás que la tierra prometida siempre llega a quienes confían en la fidelidad del Señor. Hay momentos en los que sentimos que la vida nos coloca frente a un muro, como si todo el esfuerzo realizado hasta ahora no hubiera servido de nada. El corazón se llena de preguntas y la mente se confunde intentando encontrar un camino claro. Sin embargo, lo que solemos olvidar es que en esos instantes de mayor oscuridad, Dios sigue moviendo piezas en silencio. La Escritura nos recuerda en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta no es una frase decorativa para los días buenos, sino una promesa eterna que cobra fuerza justamente en las temporadas de mayor incertidumbre. ¿Qué significa que todas las cosas nos ayudan a bien? Significa que incluso las lágrimas, los silencios de Dios, las puertas cerradas y las demoras forman parte de un diseño más grande que hoy no comprendemos, pero que mañana veremos como una obra perfecta. Pensemos en la historia de José, vendido por sus propios hermanos y llevado como esclavo a Egipto. A los ojos humanos parecía un final injusto y trágico. Pero el Señor estaba escribiendo una historia mucho más grande que los planes de envidia y traición. En cada caída, en cada humillación y en cada injusticia, Dios estaba preparando el terreno para convertir a José en el hombre que salvaría a naciones enteras del hambre. Lo que comenzó como una desgracia se transformó en propósito divino. Esa misma dinámica es la que ocurre contigo. Puede que no veas todavía el hilo invisible que une tu dolor con el plan perfecto de Dios, pero Él nunca improvisa, nunca se equivoca y nunca llega tarde. El miedo nace cuando dejamos que nuestra visión limitada determine la verdad de nuestra vida. Cuando vemos solo lo inmediato, el corazón se llena de ansiedad, pero cuando recordamos que somos guiados por un Dios eterno,
que no está condicionado por el tiempo ni por las circunstancias, entonces el miedo pierde poder. El enemigo quiere que pienses que estás derrotado, que tu historia terminó en fracaso, pero la voz del Señor te dice hoy: espera, porque lo que estoy haciendo en secreto se manifestará a su tiempo y será mayor de lo que pediste o imaginaste. Es aquí donde entra en juego la confianza radical. No se trata de entender cada detalle ni de tener todas las respuestas. Se trata de descansar en la certeza de que tu vida está en las manos de un Dios que no pierde el control. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, porque así como el cielo es más alto que la tierra, así son más altos sus planes que los nuestros. Esa es la base de nuestra esperanza, que aunque lo veamos todo confuso, Él lo ve todo completo. Ahora piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces lloraste por una puerta cerrada que más tarde comprendiste que era una protección? ¿Cuántas veces sentiste frustración por no recibir lo que pedías, para luego darte cuenta de que lo que recibiste fue mucho mejor? Ese mismo patrón se repetirá una y otra vez, porque Dios no cambia. Lo que hoy parece doloroso, mañana será testimonio. Lo que hoy es silencio, mañana será voz clara. Lo que hoy es incertidumbre, mañana será dirección firme. Por eso, no permitas que el miedo a lo desconocido te paralice. Cada paso que das, incluso en medio de la oscuridad, está dirigido por una mano invisible que te conduce hacia el propósito eterno. La fe verdadera no se mide cuando todo está bajo control, sino cuando caminas sobre aguas agitadas, confiando en que Jesús sostiene tus pies. Recuerda a Pedro: mientras mantuvo la mirada en el Señor, pudo caminar sobre lo imposible, pero cuando se dejó arrastrar por el miedo y el viento, comenzó a hundirse. Así nos pasa a nosotros. Lo que nos hunde no son las tormentas, sino la duda en el poder de Dios. Hoy estás llamado a levantar la mirada y creer que tu historia no terminó, que lo que estás viviendo no es un callejón sin salida, sino un pasaje hacia una nueva etapa diseñada por Dios. Y aquí quiero hacerte una invitación muy especial. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que estas palabras confirman lo que el Espíritu ya te venía mostrando en lo secreto, entonces no dejes pasar este momento. Suscríbete para seguir recibiendo estas enseñanzas, porque lo que viene es aún más profundo. Cada palabra que compartimos juntos no es casualidad, es parte del alimento que Dios te está entregando para fortalecer tu fe en esta temporada de tu vida. La fe es un proceso continuo. No basta con recibir una palabra y guardarla en un rincón del corazón. Necesitas seguir nutriéndote, seguir escuchando, seguir permitiendo que la voz de Dios moldee tus pensamientos y emociones. Por eso, mantente aquí. Conéctate más, porque este es solo un tramo del camino. Lo que Dios te mostrará en los próximos bloques es aún más poderoso, y estoy seguro de que traerá paz y claridad donde hoy solo hay preguntas. En la vida de Ana encontramos una historia que nos muestra cómo Dios responde a nuestras oraciones, pero muchas veces de maneras inesperadas. Ana deseaba con todo su corazón un hijo, y durante años cargó con el dolor de la esterilidad y la burla de aquellos que no comprendían su sufrimiento. Oraba con lágrimas en el templo, prometiendo entregar a su hijo al servicio de Dios si se le concedía. Su petición era clara y profunda, pero la respuesta que recibió no fue inmediata. Dios no la liberó de su dolor de forma instantánea. Sin embargo, cuando finalmente respondió, lo hizo de una manera que transformó su vida y su propósito. El hijo que le dio, Samuel, se convirtió en un instrumento de cambio para toda la nación de Israel. Esta historia nos enseña que la respuesta de Dios no siempre coincide con nuestra línea de tiempo. Muchas veces esperamos resultados inmediatos, soluciones rápidas y cumplimiento instantáneo de nuestras expectativas, pero la Escritura nos recuerda que Dios
tiene un tiempo perfecto y que su respuesta viene en el momento exacto en que nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro entorno están preparados para recibirla. La espera no es una señal de olvido, sino una preparación. Lo que parecía un silencio, en realidad era un proceso de formación espiritual que fortalecería la fe y la paciencia de Ana. En tu vida también puede haber momentos en los que oras con fervor y sientes que tus plegarias se pierden en el vacío. La frustración surge porque tu perspectiva humana no puede abarcar el diseño completo de Dios. Ana nos muestra que, incluso cuando el camino es doloroso, la fe activa produce frutos que no solo bendicen nuestra vida, sino que impactan a otros de manera significativa. Cada lágrima derramada en oración, cada noche de insomnio cargada de dudas, puede convertirse en semilla de bendición cuando Dios decide actuar. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Qué cosas has estado pidiendo con todo tu corazón y aún no has recibido? Es posible que Dios esté trabajando en secreto, organizando los elementos de tu historia de manera que, cuando la respuesta llegue, sea mucho más poderosa y significativa de lo que esperabas. Samuel no solo fue un hijo, fue un profeta, un líder espiritual y una pieza clave en la historia de Israel. Lo que Dios está preparando para ti puede superar cualquier expectativa que tengas, pero requiere paciencia, obediencia y confianza en su plan. El desvío, la demora o la respuesta diferente a la que esperabas no son errores, son parte de un patrón divino que busca tu transformación. Ana aprendió a confiar en Dios incluso en medio de la desesperanza, y esa confianza fue lo que permitió que su oración fuera respondida de manera extraordinaria. La fe activa se demuestra no cuando todo es fácil, sino cuando permanecemos firmes y seguimos buscando a Dios a pesar de los obstáculos. A veces, el proceso es tan importante como la respuesta misma. Cada prueba, cada momento de incertidumbre y cada dificultad forman un carácter resiliente y un espíritu capaz de recibir y administrar lo que Dios quiere dar. La historia de Ana nos invita a reconocer que el tiempo de espera no disminuye el poder de la oración, sino que la fortalece. La espera nos enseña a depender de Dios, a confiar en su fidelidad y a valorar la respuesta cuando llega. Hoy, tal vez estés enfrentando tu propio desierto, tu propia temporada de aparente silencio. No te desanimes. Mira a Ana como ejemplo. Su perseverancia y devoción le permitieron experimentar un milagro que cambió no solo su vida, sino la historia de toda una nación. Lo que hoy parece doloroso y sin sentido, mañana será la evidencia del cuidado y la precisión de Dios. Recuerda que tu respuesta inesperada puede contener bendiciones ocultas que solo se revelan a aquellos que persisten en la fe. La oración sostenida, la esperanza que se mantiene firme y la confianza en la soberanía divina son la clave para que las promesas de Dios se manifiesten. No subestimes la importancia de tu fidelidad en la espera. Cada acto de fe es un paso hacia la revelación de su plan perfecto. Si estas palabras resuenan en tu corazón y sientes que el Espíritu te está guiando, suscríbete ahora. Al suscribirte, te unirás a una comunidad que busca entender la voz de Dios en medio de la espera, que se fortalece mutuamente y que recibe enseñanzas que ayudan a interpretar cada respuesta, incluso cuando no es la que esperábamos. La suscripción es un compromiso con tu crecimiento espiritual y una manera de ser parte de la obra de Dios en otros, para que juntos podamos compartir y recibir la bendición de su palabra. En los Evangelios encontramos otro ejemplo impactante de cómo la respuesta de Dios puede sorprendernos y no coincidir con nuestras expectativas. Los discípulos presenciaron situaciones en las que pedían milagros o intervención inmediata, y Jesús respondía de maneras que a veces no comprendían en ese instante. Un caso particular es el de la viuda de Naín, quien lloraba la muerte de su hijo único. Jesús
no solo escuchó su dolor, sino que se compadeció profundamente y le devolvió la vida a su hijo. Sin embargo, no siempre los milagros llegan de la manera que esperamos. A veces, la intervención divina se manifiesta en formas sutiles, no visibles al primer golpe de vista, y muchas veces nos exige fe activa para discernirla. Piensa en la incredulidad que a veces sentimos cuando nuestras expectativas se ven frustradas. Queremos soluciones inmediatas, respuestas claras y cambios visibles. Sin embargo, Dios trabaja en dimensiones que trascienden lo que nuestros ojos pueden percibir. La vida de la viuda nos recuerda que incluso en medio de la desesperanza, la presencia de Jesús transforma la realidad de manera que supera nuestro entendimiento. Él nos enseña que el poder divino no se limita a nuestras ideas de justicia o rapidez. Su poder es infinito y su sabiduría eterna. La intervención que esperamos puede tardar, puede no coincidir con nuestro deseo inicial, pero siempre será perfecta para nuestro bien y el cumplimiento de su propósito. Examina tu propio corazón. ¿Cuántas veces pediste alivio, cambio o restauración y sentiste que Dios no escuchaba? Ese sentimiento de abandono no es el final de la historia, es el inicio de un aprendizaje profundo sobre la dependencia de Dios y la apertura a recibir su plan en plenitud. La reacción de Jesús ante la viuda fue compasiva, pero también estratégica. Restauró la vida del hijo para generar esperanza, para enseñar a otros y para que la gloria de Dios se manifestara a través de ese milagro. Así también, cada respuesta inesperada en tu vida puede contener un propósito mayor que aún no logras ver. A menudo, nuestra percepción de lo que es una respuesta adecuada está limitada por la temporalidad y por nuestras propias emociones. Pedimos alivio inmediato, pero Dios responde con transformación interna. Pedimos un cambio externo y Dios trabaja en tu carácter para que puedas sostener el milagro cuando llegue. Esto nos enseña que las respuestas de Dios no siempre están dirigidas a satisfacer nuestra comodidad inmediata, sino a preparar nuestro espíritu para recibir lo que Él ya ha planificado. La paciencia, la fe y la perseverancia son la clave para descubrir la bendición que se encuentra detrás de la respuesta inesperada. La fe se manifiesta no cuando todo ocurre según nuestro plan, sino cuando aprendemos a confiar en la sabiduría divina. La viuda de Naín recibió su milagro porque persistió en su dolor y mantuvo la esperanza viva, aún sin entender cómo sucedería. Esta historia nos invita a perseverar en oración y a no rendirnos frente a la espera. Cada lágrima, cada súplica y cada momento de confianza silenciosa es observado por Dios y tiene un valor eterno. Su respuesta puede no coincidir con tus expectativas inmediatas, pero su plan es siempre perfecto y su tiempo perfecto también. Observa cómo esta enseñanza se conecta con tu vida cotidiana. Quizá hay circunstancias que parecen imposibles de cambiar, situaciones de pérdida, enfermedad o conflicto que te generan frustración. La respuesta de Dios puede llegar de formas inesperadas, un consejo oportuno, un encuentro providencial, una solución gradual o incluso un cambio interno que transforma tu perspectiva y te permite enfrentar la situación con fortaleza y sabiduría. Lo importante es mantener la fe activa y la esperanza intacta, sabiendo que la intervención de Dios se manifiesta de acuerdo con su sabiduría y no con nuestra lógica limitada. Hoy te invito a reflexionar sobre la manera en que recibes las respuestas de Dios. No te enfoques únicamente en el cómo o en el cuándo. Concéntrate en el hecho de que Él responde y su respuesta es siempre para tu bien. La fe no consiste en obtener exactamente lo que pedimos, sino en confiar en que lo que Dios da supera lo que podemos imaginar. La transformación real no siempre es externa, muchas veces es interna, y desde ahí se irradia hacia nuestra vida y hacia los que nos rodean. Si estas palabras han resonado en tu corazón, te animo a suscribirte al canal. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca comprender la voz de Dios,
que se fortalece en la espera y que comparte sus experiencias para inspirar a otros. Suscribirse no es solo un acto digital, es un compromiso espiritual que te permite crecer y ser parte de la obra de Dios en la vida de otros. Recuerda que cada persona que se une a esta comunidad ayuda a que más corazones necesitados escuchen la palabra de Dios y experimenten su gracia, incluso cuando las respuestas no llegan como esperan. Has llegado hasta aquí y quiero felicitarte profundamente. Muy pocas personas tienen la perseverancia y el compromiso de recorrer un camino completo de enseñanza y reflexión como lo has hecho hoy. Esto no es un logro común. Significa que tu corazón está abierto, tu mente dispuesta y tu espíritu buscando las señales de Dios con sinceridad. Quiero que comprendas que cada minuto que has invertido en este video no es en vano. Tu tiempo, tu atención y tu disposición a recibir la palabra de Dios hoy están sembrando semillas que producirán frutos en el momento exacto que Él decida. Llegar hasta el final de este estudio demuestra que estás comprometido con tu fe y quiero que lo reafirmes con un acto concreto. Comenta la frase: llegué hasta el final porque confío en la guía de Dios, para declarar tu compromiso y para que yo pueda reconocer a quienes han decidido perseverar en esta búsqueda espiritual. Ese simple acto no solo marca tu compromiso, sino que también fortalece tu conexión con el Espíritu Santo, permitiéndote recibir con mayor claridad las enseñanzas que Él tiene preparadas para tu vida. Es un acto de fe tangible, una manera de declarar públicamente que tu corazón permanece firme y atento. Ahora, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo Dios responde a nuestras peticiones, pero no siempre de la manera que esperamos. Hemos comprendido que la demora, las pruebas, los desiertos y las respuestas inesperadas forman parte de un diseño divino perfecto. Cada historia bíblica que exploramos hoy, desde el pueblo de Israel en el desierto hasta Ana y la viuda de Naín, nos mostró que Dios tiene un plan más grande, un propósito que a menudo supera nuestra comprensión inmediata. La clave está en confiar, en mantener la fe viva y en reconocer que cada circunstancia, por dolorosa que parezca, tiene un propósito que se manifestará a su tiempo. Quiero que sientas en tu corazón la importancia de compartir este video. La palabra de Dios no solo es alimento para tu espíritu, sino que puede ser un instrumento de transformación para otros que atraviesan momentos de incertidumbre, miedo o dolor. Compartirlo es un acto de amor y de obediencia, una manera de permitir que la gracia de Dios llegue a quienes más la necesitan. Piensa en alguien que podría estar viviendo un desierto similar al tuyo, alguien que necesita escuchar hoy que Dios responde, aunque no siempre como esperamos. Cada vez que compartes, estás siendo un canal de bendición, un mensajero que lleva esperanza y fe a otro corazón. Suscribirse a este canal es otro acto fundamental de compromiso. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo ahora. La suscripción no es solo un clic, es una declaración de que deseas mantener encendida la llama de tu fe, que quieres crecer espiritualmente y recibir enseñanzas que fortalezcan tu vida diaria. Al suscribirte, también ayudas a que más personas reciban esta palabra, a que el mensaje de Dios llegue más lejos, a corazones que hoy están buscando guía, consuelo y claridad. No permitas que la falta de suscripción te haga perder la oportunidad de formar parte de esta comunidad espiritual que se apoya mutuamente en el camino de la fe. Quiero que reflexiones también sobre la penúltima enseñanza que compartimos en este estudio. Esa enseñanza contiene la clave para desbloquear bendiciones que quizás has estado esperando durante años. Es un recordatorio de que el plan de Dios es mayor que nuestras expectativas y que cada respuesta inesperada, cada demora y cada silencio aparente tiene un propósito específico. No subestimes el poder de lo que has aprendido. Aplícalo,
Medítalo y permite que transforme tu manera de ver la vida, tus decisiones y tu relación con Dios. Al finalizar este video, tómate unos minutos para quedarte en silencio, sintiendo la paz que Dios quiere derramar sobre tu corazón. No pauses ni detengas la conexión que has creado con su Espíritu. Aprovecha este momento para agradecerle, para alabarlo y para reconocer que, aunque no siempre entendemos sus caminos, su fidelidad es inquebrantable. Permite que la música y el mensaje continúen resonando dentro de ti, recordándote que la fe verdadera se fortalece en la espera y en la reflexión. Recuerda que la vida espiritual es un camino continuo. Este video es solo un tramo de tu recorrido, un paso más hacia la comprensión de que Dios obra de manera perfecta, incluso cuando lo que recibimos no coincide con nuestras expectativas. Mantén tu corazón abierto, sigue buscando, sigue creyendo, sigue compartiendo y suscribiéndote. Cada acción, por pequeña que parezca, es un acto de obediencia y de fe que multiplica bendiciones no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Tu perseverancia hoy es la evidencia de que estás dispuesto a caminar con Dios, confiando en que su respuesta, aunque inesperada, siempre será perfecta. Llegar hasta aquí es motivo de orgullo y de gratitud. Eres parte de un grupo selecto que decide permanecer hasta el final, que valora la enseñanza divina y que reconoce que cada palabra de este estudio tiene un propósito para fortalecer la fe y transformar la vida. No olvides compartir, suscribirte y permanecer atento a los próximos estudios, porque la llama que hoy has encendido en tu corazón necesita seguir ardiendo, iluminando tu camino y el de otros que buscan la guía de Dios en medio de la incertidumbre.